Hola chicos, buenos días. Este es el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es democracia. Vamos a ver qué es la democracia, cómo fue creada la democracia y en qué consiste el poner en práctica lo que es la democracia, ¿sí? Vamos a empezar. Recordémonos que anteriormente solo se le daba lugar o solo tenían lugar los hombres, lo que eran las mujeres y los ancianos no tenían derecho a votar o a elegir a sus gobernantes. De hecho, mucho antes ni siquiera se podía elegir a los gobernantes, sino que se hacía por medio de generación en generación. Quiere decir, el abuelo, el papá, cuando era un gobierno como por ejemplo el que existe ahorita en España, que es por medio de reyes, ¿sí? Era pasado de generación en generación. En cambio, cuando se dio lo que fue la democracia, fue cambiando todo eso porque ya no es de generación en generación, sino que los ciudadanos tenemos el derecho de poder elegir a nuestros gobernantes. Pero vamos a empezar con esto. La palabra democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y del griego kratein, que significa gobierno. Es decir, que demos, kratein, o sea, democracia, significa el gobierno del pueblo, ¿sí? Porque el pueblo es quien elige a sus gobernantes. La palabra democracia o la democracia en sí fue originada en la Grecia antigua. A partir de ahí fue que se fue expandiendo hasta llegar a todos los lugares, y Guatemala no es una excepción. Ahora, ¿qué significa democracia? La democracia es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en sus decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. Asimismo, para incidir en la formulación, en la ejecución y la evaluación de las políticas. Todo tiene que ver en torno a lo que es la política. Es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad de los representantes, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es la democracia, y un ejemplo claro de cómo nosotros ponemos en práctica lo que es la democracia es a nivel de centro escolar. Nosotros elegimos a nuestros representantes, como lo son el presidente del aula, vicepresidente del aula, tesorero, secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3, dependiendo de la cantidad de alumnos. Ahí entonces nosotros ponemos en práctica lo que es la democracia, ¿sí? ¿Se recuerdan que comentábamos que antes solo los hombres tenían ese derecho de poder votar o de poder emitir su voto para elegir a sus gobernantes? Ahora ya no. Ahora las mujeres también tenemos derechos, y uno de ellos es poder emitir nuestro voto, ¿sí? Muy bien, entonces, como les decía, también está el ejemplo de ya a nivel nacional. Cada 4 años, por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes, ¿sí? Ellos hacen su campaña política para ver a quién convence, enseñan su propuesta de gobierno. En ciertas ocasiones no ha ido como que tan positivamente, pero de igual manera hay que participar. Lo más importante es participar, no dejar que otras personas elijan por nosotros. La democracia cuenta con algunas características. Una de ellas es que, número 1, promueve la creación de partidos políticos y, por ende, el derecho a poder elegir a nuestros gobernantes. Número 2, facilita lo que son los derechos humanos, o sea, velar por los derechos humanos, por ejemplo, a la vida, a la educación, a la salud, a la libertad.
Asimismo, establece responsabilidades y obligaciones que debemos cumplir todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Por ejemplo, se recuerden que ya comentamos que toda obligación conlleva una responsabilidad. Por ejemplo, o todo derecho conlleva una responsabilidad. Por ejemplo, el derecho a la educación conlleva la obligación a cumplir, por ejemplo, en su caso, con las tareas. El derecho a la familia, por decirles, conlleva la obligación de velar por los miembros de la familia. Y así sucesivamente, todo derecho conlleva una obligación. Muy bien, recordémonos que ya existe la democracia. Tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera llegar a lo que es la democracia, ¿sí? Pero de nada sirve que exista la democracia si nosotros como ciudadanos no lo ponemos en práctica. Entonces, la importancia de la participación de la ciudadanía, ¿sí? La participación en lo que es la democracia. Es como lo que les decía anteriormente, que nosotros estamos en nuestro deber, tenemos el derecho y el deber de acudir a las urnas cuando cuando vamos a hacer cambio de nuestros gobernantes, ¿sí? Por lo general, ya como que periodo tras periodo, los gobernantes han quedado mal, se podría decir, en cuanto a las promesas que ellos hacen durante su campaña y cosas que no cumplen ya cuando son presidentes, ¿sí? Ya sea presidentes, diputados, alcaldes, todo lo que conlleva, ministros, todo lo que conlleva en lo que es nuestra política, pero nuestra obligación y nuestro deber es acudir a las urnas a emitir nuestro voto, ¿sí? Dice, la importancia de la participación de la ciudadanía. En las dos decisiones queda puesta de manifiesto en la posibilidad de lograr, de en cierto modo, el acceso a las determinaciones del gobierno local sin integrar la estructura de partidos políticos o del escalón administrativo. De nosotros como ciudadanos depende que la democracia se siga dando. Recordémonos que en tiempos anteriores, cuando no eran gobiernos democráticos, sino eran gobierno autoritario, los ciudadanos tenían que regirse a lo que el presidente decía. Si el presidente decía que no se podía, por ejemplo, una de las cosas que no teníamos derecho anteriormente era a manifestaciones pacíficas, siempre y cuando, por ejemplo, hablar mal incluso del gobierno en turno. Entonces, todo eso se fue erradicando y es para beneficio de los ciudadanos. Muy bien. Entonces ya vimos lo que es la democracia, qué significan cada una de sus palabras, de dónde provino lo que es la democracia, cuál fue el proceso, todo el proceso que se llevó a cabo año con año de la democracia y por qué es importante la participación ciudadana, ¿sí? Ahora bien, a ustedes lo que les corresponde ahorita es hacer una actividad de aprendizaje, la cual consiste en una infografía a su creatividad con la información o con las ideas principales sobre el tema. Ustedes ahí en sus anotaciones pueden ir haciendo su pequeño resumen para luego ustedes pueden utilizar hojas de color, pueden utilizar hojas de papel bond, pueden utilizar el material que ustedes quieran a modo que su infografía les quede muy bien redactada, muy objetiva, que tenga coordinación, una información con la imagen que le van a colocar. ¿Sí, chicos? Entonces ahí quedaríamos por el día de hoy y ese fue el tema de la democracia.